Al país vecino, al país querido de Uruguay. Sabemos que se llevó a cabo el balotaje este fin de semana. Y estamos con el periodista Gustavo Descalzi, periodista de América TV. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. El Villampa te saluda para La Brújula aquí en Argentina. Gracias por atendernos. Por favor, por favor. Quiero contarles de que ayer vivimos una jornada histórica. Ajá. Algunos datos para tener, primero que nada, felicitar al ganador, al presidente, al pueblo uruguayo, porque se manifestó una vez más Sí. en absoluta armonía, con respeto hacia su rival y sobre todo en una jornada cívica ejemplar. Quiero contarles que ayer yo estaba en vivo con Rolando Graña Sí. y nosotros con los medios, con el permiso del presidente de mesa y los integrantes de la mesa, podemos mostrar el acto eleccionario. No solo me mostraron a mí votando, sino que también mostramos en el momento que se abren las urnas y se cuentan los votos. Es decir, que en Uruguay hay absoluta transparencia y las elecciones son el reflejo de la voluntad popular. No hay ningún margen a que nadie pueda decir absolutamente nada. Primero eso. Segundo, de que en Uruguay los presidentes no pueden ser reelectos inmediatamente, con lo cual ningún presidente puede presentarse inmediatamente cuando está ejerciendo el poder. Debe dejar pasar al menos un periodo de gobierno. Con lo cual hay en nuestro ADN un importante componente que se llama la alternancia. Sí. Esa alternancia hace que usted, si fuera uruguayo y tuviera que elegir, evalúe todo. Y cuando evalúa todo, ya hace un raconto de cosas. Por más que todo el mundo dice que el presidente de la calle Pou se va con una aprobación por encima del 50%. Pero el, digamos, integrante de la coalición que pertenece al riñón del presidente Álvaro Delgado no es la calle Pou. Y creo que ese es el factor fundamental para explicar en parte la victoria de Yamandu Orsi. Perfecto. En cuanto a esta elección y a la participación de los ciudadanos uruguayos, ¿cómo estuvo? Estuvo también otro punto para destacar. Quiero decirle que había 2.720.000 habilitados y votaron casi 2,5 millones de personas. Es decir, que se votó por encima del 90%. Sí. Este es un elemento que a nosotros nos llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque en la previa, en las elecciones, digamos, nacionales, que compiten todos los partidos, los 11 partidos, no existía esa efervescencia, porque los candidatos no son líderes, es decir, no era una elección que presentara líderes, esos líderes que son plantados, como lo podía ser Ernesto Kirchner, Menem, o tal vez el expresidente Alfonsín, no, o bueno, en el Uruguay Mujica o Sanguinetti. No, teníamos dos candidatos que no eran líderes, que eran hombres respetables, con un acento moderado, que ese es el otro punto importante para destacar. Los dos presidentes eran tipos moderados, con una fuerte presencia de gente de centro, cada uno con su bemol. Yamandu Orsi con un fuerte componente de izquierda y a su vez Álvaro Delgado con un fuerte componente de la derecha. Pero en realidad los dos candidatos a presidentes eran hombres que tenían en su discurso y en su accionar una base de moderado. Ahora bien, el Frente Amplio hizo una elección muy buena la elección pasada, con 44 puntos, a pesar de todas las caras largas que yo veía. Decía, pero ustedes no están entendiendo nada. Yo les decía, tuvieron una excelente elección, 44 puntos, es decir, que están a un paso de consolidarse. ¿Y qué ocurrió? Esa base de esa elección Sí. estuvo presente, más algunos otros componentes, pequeños partidos, o alguno que tal vez votó en la elección anterior pensando más en las legislativas, porque en la elección anterior también se cambiaba todo el Parlamento, y en esta elección eran dos hombres. Aquí no había más nadie, eran dos, era Juan o Pedro. Y ahí creo que la gente decidió para los próximos 5 años darle el trabajo al señor Yamandu Orsi. Es decir, lo más lindo que tiene la democracia es que el pueblo puede elegir quién va a gobernar los próximos 5 años. Y eso fue algo que, para quienes peinamos canas, es la 9ª vez desde la dictadura, desde que volvimos a la democracia, en que el pueblo elige, le da el trabajo al hombre que va a dirigir nuestros destinos, y va a ser la 9ª vez que un presidente constitucional y elegido por el pueblo le va a dar la banda a otro presidente.
¿Las consultoras le acertaron ahora o no? O las encuestadoras, Bueno, le ¿no? voy a decir, sí, primero que nada las encuestadoras aciertan mucho más el clima, le voy a decir, que en Sí. materia política. Pero creo que las dos serias que nosotros, que yo al menos respeto, nos daban, durante los últimos 15 días, nos daban un panorama de 2,5 puntos. Alguno me decía 1,8 y el otro estaba más cerca de los 3 puntos. Durante las elecciones, entre el primero y el segundo boca de urna, Sí. ya había una clara diferencia cercana a los 2,5 puntos. Ujú. ¿Nos escuchás, Gustavo? Ahí, estaba Con la reco- gente. Escucho perfecto, me escucho. Perfecto, ahí se cortó un poco la comunicación, ¿ah? Pero ahora sí, te volvemos a escuchar nuevamente. Y no, Ay, ay, ay. durante Sí. el transcurso de las elecciones, ya tenía Ajá. el dato clave, que son las 100 mesas testigos, Sí. Bueno, amigo de gente seria que uno puede opinar. Estábamos cerca de los 3 puntos. Al final terminó con 4. ujú. Perfecto. ¿Mm? Eh, Hola, ¿qué tal? Te saluda David, el otro locutor del programa. Quería ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? preguntarte, ¿cómo ves ahora la gobernabilidad del nuevo presidente electo? ¿Qué clima se ve eso? En Argentina, bueno, si bien valoramos muchísimo la democracia, pero uno ha visto realmente que le ha sido muy difícil el clima de gobernabilidad al nuevo gobierno y le está siendo difícil cuesta arriba. ¿Cómo se ve ahí en Uruguay después de este triunfo? Bueno, primero que nada, que Uruguay no va a tener temas trascendentales que tratar. No hay estridencias, no hay cosas que usted, por ejemplo, voy a decir una guarangada cualquiera, ¿no? No vamos a privatizar todas las empresas del Estado, por decir, bueno, un tema que sea fundamental. No, no. Primero que nada, Yamandu Orsi llega con un gran respaldo popular. Segundo, que ya se aseguró mayoría en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados, por muy poquito, no tiene mayoría. Es decir, que con un buen trabajo de, digamos, de coordinación y de negociación, le va a dar al próximo presidente, a Yamandu Orsi, la posibilidad de gobernar en base a lo que ellos crean o a lo que la gente del Frente Amplio crea que es, digamos, corresponde para cada momento, cada tema total. Quiero contarle algo que es, tal vez debería ser lo normal, y lo tengo que destacar como algo anormal. Es el hecho que hace unos 15 días los dos candidatos se sentaron en una mesa y sobre el tema infancia propusieron 10 temas. Voy a decir, no recuerdo exactamente, pero supongamos, primera infancia, obligatoriedad, doble turno escolar, la asistencia alimentaria. Bueno, armaron una serie de 10 puntos, los firmaron los dos, con lo cual, sobre ese tema, que es un tema vital para un país, cómo vamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, estamos hablando de la primera infancia, se pusieron de acuerdo y firmaron un compromiso. Es decir, que sea Juan o Pedro el presidente, los dos iban a hacer, en ese tema, iban a hacer lo mismo. Y como eso, hay otros temas más que van a asegurar la gobernabilidad del próximo presidente. Ahora bien, si usted me pregunta en relación al Mercosur y qué va a pasar en la relación con el presidente argentino, eso ya es otro tema. ¿Qué propuestas seducieron más al votante uruguayo para que lo elijan a Yamandú? Yo creo que primero, vuelvo a decir, la base que está en nuestro ADN, que es la alternancia. Creer que un presidente, cuando nosotros contratamos a un presidente, es un trabajo a término. Parece loco lo que le estoy diciendo porque hablamos del presidente de la República, no estamos hablando de un cajero de supermercado o de un panadero o de un chofer de colectivo. Estamos hablando del presidente de la República, pero nuestro ADN está eso. Te contrato, fulano, para que nos dirijas de tal fecha a tal fecha. Y después te vas de la casa de gobierno. Sí. Y eso creo que está muy fuerte en el ADN de la conciencia democrática uruguaya. Ese es el primer punto. El segundo, creo que alguien pudiera pensar que Álvaro Delgado es la continuidad, al menos en su estructura, en su carisma,
en su capacidad, que es la continuidad de la calle Pou, está equivocado. No es la calle Pou. Álvaro Delgado es un señor que hasta ahora no ha demostrado dirigir nada, salvo ser secretario de la presidencia y acompañar al presidente. Pero las decisiones las tomaba el presidente. Hay que ser honesto con la gente y decirle las cosas como son. Por más que yo lo disfrace y le ponga la misma corbata y haga el mismo ritual, no es la calle Pou. Claro. La calle Pou es la calle Pou. Y Álvaro Delgado es un hombre con valores, con una fortaleza, pero nunca dirigió nada, nunca gobernó en nada. Eso de decir que él estaba al lado del... Es como si... Voy a decir una cosa muy guaranga, ¿no? Es como... Yo trabajo para medios argentinos, trabajo para América TV, ustedes me ven permanentemente, es como si no, bueno, yo también dirijo el canal. No, yo soy un elemento más que quien dirige el canal tiene como herramienta, pero no soy quien lo dirijo. Y en esto era lo mismo. Quererme creer que yo soy tan capaz como el presidente de nuestra empresa, Vila, señor Vila, sería un error. Y disfrazarme de hace que en el fondo la gente entienda, no, esto no es por este lado. Entonces ese es el segundo componente. Y el tercer componente, creo que iría también, esto ya es entrando un poquito más en política del Uruguay, algunos elementos que habían hecho de que este gobierno, no solo en lo económico le fuera muy bien en la macroeconomía, se crearon más de 100.000 puestos de trabajo, bajó la inflación. Quiero decirle que en Uruguay tenemos una inflación en los últimos 2 o 3 años de 0,5, 0,3, 0,6. Es decir, tenemos una inflación bajísima. Y eso también fue un logro de este gobierno, pero también quedó marcado con algunas cositas que tienen que ver con hechos de corrupción. Algunos de ellos terminaron en la justicia y terminaron con gente presa. La gente hace sopesar todos los temas, por eso le digo que el tema de la alternancia, al estar en nuestro ADN, hace que el votante, el día que va a emitir su voto, piense bien a quién le va a dar el trabajo. Aquí en Argentina hoy se está hablando de una batalla cultural, ¿sí? De un gobierno que enarboló de izquierda, por supuesto, el marxismo, todo lo que es la ideología de género, el socialismo, que enarboló, por ejemplo, a favor del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Esta agenda 2045 que le dicen ahora, bueno. ¿Cuál es el perfil de Yamandú? ¿Es progresista? ¿Tiene también esto encima? ¿Es más moderado? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un candidato moderado, fue intendente de Canelones. Canelones es el segundo partido, el segundo departamento en población, está pegado a Montevideo. Él tiene esta cosa del hombre del interior, es profesor de historia, es un hombre que habla con el lenguaje popular, sin ser Mujica, sin ser la calle Pou, que es un hombre extremadamente popular. Se hizo un lugar sin grandes ideas, sin grandes frases rimbombantes. El señor Orsi, el profesor Orsi, hizo un trabajo muy desde abajo durante muchos años para proponerse, para decirle a los uruguayos que quería ser presidente. La segunda es que no está tocado con grandes hechos de corrupción. Es un hombre moderado, un hombre, le voy a decir, de centro, apenas corrido a la izquierda, a pesar de que en el Frente Amplio hay un enorme componente de lo que es el movimiento Tupamaros, que ha sacado la mayor cantidad de votos dentro de lo que es el Frente Amplio, y también tendrá que lidiar internamente con aquellas ideas que son extremistas. En un país como es el Uruguay, donde el componente del centro es vital y fundamental para el desarrollo de este país. Voy a decir una frase que capaz que le va a hacer ruido, pero yo entiendo que Yamandú Orsi va a ir más por la línea de lo que fue el trabajo realizado por el expresidente Tabaré Vázquez, esa línea moderada, sin estridencia, sin ir al choque, como tenía Tabaré Vázquez, con su particularidad. Y también creo que el Uruguay no estaba debatiendo temas estructurales que fueran centrales, así que o es A o B o es blanco o negro. No, Uruguay tiene muchos problemas que resolver en el tema de la delincuencia, en el tema de la inseguridad, en el tema de generar trabajo, en el tema de que somos un país donde desde que yo nací, que fue hace 55 años, hasta el día de hoy hemos crecido apenas 200, 300.000 habitantes más.
En los últimos años la población en Uruguay ha decrecido, son más los que se van y mueren que los que nacen. Es decir, el próximo presidente tendrá que hacer en algunas áreas algún cambio para tratar de imantar a los uruguayos de uruguayicidad, ¿no? Y de que crean que este país es el mejor país del mundo y que lo desarrollen, porque hay muchos extranjeros que vienen a desarrollar. Estamos llenos de ejemplos de argentinos, españoles, brasileños que vienen acá a desarrollar áreas, a desarrollar negocios, y que les va muy bien. Bien, los uruguayos también tienen que tomar ese ejemplo y ponerse a trabajar, y ponerse a trabajar, porque tenemos un componente uruguayo Aragán, que otro día, si quieres, se lo cuento. Bueno, te hago esta última pregunta de mi parte. Primero, ¿qué papel jugaron las redes en las elecciones? En Argentina se está debatiendo eso, realmente se le ha quitado el poder hegemónico a los grandes medios, a los grandes periodistas, como los que tenían o inclinaban la opinión, pero bueno, ahora acá se está diciendo precisamente que lo que es las redes sociales, la red X sobre todo, ha cambiado un poco el perfil de esas cosas. Allá, ¿qué papel jugó las redes sociales para la elección? Y la segunda es con respecto a las generaciones. Acá ha habido una fuerte inclinación por la derecha de parte de la juventud, no así tanto de los más grandes. ¿Cómo fue allá? Esas dos preguntas. Bueno, no, yo le diría, mire, voy a decir, yo soy residente argentino. Argentina es mi segundo país, lo conozco, lo entiendo desde que soy niño, he viajado, he vivido en la Argentina, sigo ligado, sigo trabajando. Le digo que lo que ocurre en la Argentina no pasa en ninguna parte del mundo. Cada vez que yo tengo que hablar con alguien fuera de la región, ya sea, no sé, un colombiano, un mexicano, un español, me dice, ¿alguien me puede explicar cómo puede ser que en la Argentina los empresarios y los ciudadanos argentinos son ricos y a los 6 meses son extremadamente pobres? ¿Cómo puede ser que Juan, que está en tal partido político, al otro año se pasa al otro partido y critica a estos? Bueno, hay características de la Argentina que son inexplicables y que son inentendibles. Entonces, cualquier situación que usted, y ahora voy a los medios si usted quiere, esta construcción de medios, de relatos que se ha dado en la Argentina, que son peligrosas, sabemos. Si hay algo que tiene que estar en la ADN del periodista, de nuestra profesión, es la independencia, aunque esté equivocado yo, pero la independencia, que yo no haga el servicio, que no le haga el mandado a nadie. Por más que muchas veces lo que yo digo puede favorecer a Juan o a Pedro, su opositor, pero en nuestro ADN tiene que estar la enorme convicción y la honestidad de lo que yo estoy diciendo. Yo cuando me paro con un micrófono frente a cámaras o a vuelo, tengo que hablar con la honestidad y tengo que hablar en base a los hechos, aunque algunos de esos hechos no me gusten a mí o me parezca que estén contrarios, pero son los hechos. Y esa es nuestra misión. Ahora, en Uruguay esas construcciones no existen. Los medios son medios moderados. Por supuesto que los medios son oficialistas. Sí, son oficialistas. Porque los medios, los grandes empresarios de medios son oficialistas, pues son empresas. Los medios privados en Uruguay son empresas y tienen que rendir cuenta a sus accionistas y dar utilidades como cualquier otra empresa. Con lo cual, mientras esté un gobierno A, un gobierno B, tienen que ser de alguna manera oficialistas. Ahora hay medios que trabajan para un sector o para el otro sector, y esos dejan de ser medios y se transforman en organismos, herramientas de comunicación con fines políticos o con fines ideológicos. Que los respeto y me encanta que existan, sabiendo que el señor A es del partido violeta, el partido amarillo, y yo sé que ese señor es de ese partido y que su visión va a estar dada desde ese lugar. Ahora, lo que ocurrió en el Uruguay, que hubo una campaña sin temas fundamentales, sin temas de esos que usted dice, bueno, esto es la vida o la muerte, el blanco o el negro. No. Hubo siempre, en todos los candidatos que trabajaron, salvo raras excepciones, que se propusieron como candidatos a presidente, una idea de una continuidad en el Uruguay en el marco internacional, en el hecho de mantener una paridad o un mecanismo cambiario como el que tenemos. Nosotros en Uruguay somos un país bimonetario. Es decir, nosotros pensamos en pesos uruguayos y en dólares con absoluta velocidad.
Y acá cualquiera puede agarrar el sueldo suyo y comprarlo todo en dólares y nadie me tiene por qué decir cuánto tengo que cambiar, cuánto tengo que comprar. Eso habla de la confianza, no en el presidente, en el sistema político uruguayo, porque en definitiva, ¿qué es la moneda? Un acto de fe y un acto de confianza, que después se maneja con 10.500 variables y hay más reservas, menos reservas, más flujo, menos flujo, más impuestos, menos impuestos, más déficit, pero en definitiva siempre es un acto de confianza. Y en ese lugar Uruguay sigue manteniendo, sea el presidente A, B o C, confianza en su sistema democrático, confianza en las reglas de juego, confianza en su moneda. Le voy a poner un ejemplo. Hace 5 años atrás, el dólar en Uruguay estaba a 41 pesos. Hoy está a 42 y algo. Es decir, que en 5 años prácticamente no ha habido variación. Y fíjese que el mundo de las cosas han cambiado. Con lo cual, eso le habla de que en Uruguay la moneda y el sistema económico tiene un enorme respaldo de confianza en la población, sea de ultra izquierda, sea comunista, sea moderado, sea de ultraderecha, sea lo que sea, existe una base en cada persona que cree y que confía en el sistema que nosotros tenemos. Después habrá bemoles para cada uno, ¿no? Cada uno dirá, bueno, me gustaría que hubiera más justicia social, que los jubilados ganen. Bueno, cada uno después tendrá su particularidad. Pero lo interesante de todo esto, y le cierro con esto, es que el acto que tuvimos ayer, que fue ejemplar, que se dio en todo el mundo, y el hecho de que yo trabaje en un canal internacional, que me permitan a mí mostrar en vivo con Rolando Graña, en el momento que se abrían los sobres, en pocas partes del mundo eso ocurre. En el mismo momento que yo estaba diciendo que ya la tendencia daba ganador a un presidente porque teníamos los datos que son serios y hay consultores serios trabajando, todavía las mesas seguían abriendo los sobres y yo lo estaba mostrando en vivo. Y nadie dice nada, al contrario. Todo el mundo sabe de que este es un acto ejemplar, absolutamente transparente y que por sobre todo muestra la verdadera voluntad del pueblo. Lo digo por si algún trasnochado sigue creyendo que en algún país latinoamericano lo que está ocurriendo ahí es un reflejo democrático. En mi país hay un comportamiento democrático serio y que es ejemplo en el mundo. Gustavo, lo último de mi parte, ¿cómo terminan los presidentes, ¿no? En cuanto a su patrimonio, este contrato que le da a la población por 4 años, ponele. Hace un ratito debatíamos aquí en el programa cómo se lo ve a Mujica, bastante austero, ¿no? Pero quizás uno dice es un mensaje para afuera, pero en el Uruguay muchos saben, no sé, el enriquecimiento de tal presidente, ¿no? ¿Cómo finalizan con el tema patrimonial? En el Uruguay los presidentes tienen que hacer la declaración jurada y todos los funcionarios públicos hacen la declaración jurada. Por supuesto que habrá en la declaración jurada del funcionario su esposa o su compañera. Quiero decirle que en el Uruguay, desde ese lugar, desde ese punto de vista, no han habido casos así que usted diga como lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Que también es único en el mundo. Mujica tiene... Lo de Mujica tiene 2 lecturas. Él ha vivido conforme a lo que ha querido, sigue viviendo en la chacra y siendo presidente vivía en la chacra en condiciones que son, voy a decirlo groseramente, pero que son de una austeridad que hasta ya a uno lo incomoda, que el presidente. Y que el expresidente Mujica haya decidido salir al ruedo a la campaña y que se haya mostrado tal cual es, vive en su chacra, que estuvo durante los últimos 30 años, anda en el Fusca, en ese Volkswagen que es antiquísimo. Ya ahora ya no lo puede hacer porque pobre está en una situación compleja de salud, pero hasta hace unos meses se subía al tractor. Ahora, no nos comamos el cuento. Una cosa es Mujica y otra cosa la cantidad de sinvergüenzas que lo han rodeado y se han enriquecido alrededor de Mujica, que algunos de ellos fueron procesados, algún exministro, el expresidente fue procesado también. Es decir, hubo muchos casos de corrupción en el Uruguay en el gobierno del Frente Amplio. Entonces tampoco nos comamos el cuento. Ladrones y sinvergüenzas hay de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, más grande, más chico, no porque uno lo vea abuelito y coso sigue siendo un sinvergüenza y un delincuente y que estafó a la sociedad moral y económicamente. Pero el caso de Mujica es un caso único en el mundo, por eso es destacado por su austeridad, que es, digamos,
que rompe los ojos. Pero todos los demás presidentes, yo le voy a decir una cosa, el expresidente Sanguinetti sigue viviendo en el mismo edificio que vive hace 40 años. El expresidente de la calle Herrera sigue viviendo y no tienen 42 custodios. Yo me cruzo con Sanguinetti en un café, en una librería, lo llamo por teléfono, me atiende él, a veces me atiende el asistente porque es un hombre ocupado. No sé, Mujica, hay gente que ha llegado al Uruguay, ha ido a la chacra, y se puede el presidente Mujica, bueno, ¿para qué está haciendo tal cosa? Está ya en la chacra levantando lechuga. Es decir, el Uruguay desde ese lugar tiene personas comunes que ejercen el cargo de presidente, que nosotros lo contratamos. Quiero decírselo groseramente, pero no es mejor que yo, no es más que yo, no es más que usted, no es más que el obrero de la construcción, no es más que el policía que está en la esquina, es un ciudadano que la comunidad y que la población le dio un trabajo único, de una enorme responsabilidad que es ser el presidente de la República. Y aquellos presidentes, aquellos funcionarios que se han excedido, aquellos hombres que se han excedido y que han delinquido, de alguna manera han terminado en la justicia y algunos de ellos presos. Querido Gustavo, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo, te hemos explotado. Por la favor. verdad, es un privilegio hablar contigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo acá de la provincia de Que pase Jujuy. usted bien, Gracias. Abrazos, que pase muy bien. Bueno, ahí estaba Gustavo Descalzi, periodista de América TV, bueno, hablando con nosotros.